Abran sus Biblias, por favor, en 2 de Tesalonicenses 3, del 1 al 5. El título de este mensaje es El anhelo de un pastor. Pastor Noble, muchas gracias por la invitación. Gracias, Freddy. Y pues felicidades, que Dios le bendiga. ¿Cuántos años tiene pastoreando, hermano? Aquí, 22. ¿Y allá? Ya 25, en total 47. Ay, antes que yo naciera. Gracias a Dios. Segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 5. Pueden ponerse de pie o puede estar sentado como usted guste. Póngase de pie mejor porque vamos a estar sentados más tiempo. Dice así, del 1 al 5. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Así como sabe, hagamos una breve oración. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por estos cantos, Señor. Gracias, Padre, por la adoración. Que tu nombre, Señor, sea exaltado siempre, Padre. Desde las bancas, Señor, y desde el púlpito. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Escuché hace tiempo que un empresario en Japón despidió a todos sus empleados. Toditos los despidió. Él no estaba contento con el trabajo de ellos y emitió un anuncio en el periódico contratando a todo personal. Entonces, como era una empresa muy, muy grande y muy reconocida, pues hizo una línea muy larga esperando entrevistarlos. Como este hombre se quedó aún sin personal de reclutamiento, pues él tenía que hacer las entrevistas. Los primeros 3 en pasar, porque así aprovechaba más el tiempo, de 3 en 3 hacía la entrevista. Y entonces al primero le pidió su hoja de vida, su currículum, y pues tenía muchos títulos, mucha experiencia, hablaba 3 idiomas, y lo vio el hombre y le dijo, el dueño de la empresa le dijo, no necesito a alguien así. Gracias. El hombre se levantó y se fue. El segundo que estaba allí volvió a ver su currículum. Este hombre tenía 15 años de experiencia, hablaba 4 idiomas y tenía un título universitario en Estados Unidos y muchas cosas. Cuando lo vio el hombre dijo, no, tampoco necesito a alguien así. El tercer hombre se levantó y a punto de salir le dijo, oiga, ¿dónde va? Y dijo, no, yo no hablo tantos idiomas, no tengo tanta experiencia. Seguramente yo no puedo competir con ellos y simplemente no los contrató. ¿Yo a qué aspiro? El dueño le dijo, pero no se vaya, usted debe tener alguna cualidad, usted debe tener alguna habilidad. El hombre dijo, pues ahora que lo pienso, realmente no encuentro alguna que pueda presumir. Le dijo, ¿no tiene alguna cualidad? El hombre le dijo, bueno, tengo una sola cualidad. ¿Cuál es? Hago caso. Y le dice, ¿hace caso? Contratado. Dice, ¿sabe que yo despedí a todas las personas de mi compañía porque no me hacían caso? Y yo lo que busco en este lugar es que cuando yo les pida que hagan algo, lo hagan. En la Biblia se mencionan muchos oficios, muchos empleos muy importantes, desde reyes, primeros ministros como José, cortesanos como Nehemías, sacerdotes como Samuel, como Elí, profetas como Isaías, como Jeremías, jueces como Otoniel, como Gedeón, escribas como Esdras. Pero ¿sabe que el oficio de pastor ha sido muy peculiar a lo largo de toda la Biblia? Muchos pastores, Abel, el primer pastor, Abraham, amigo de Dios, Moisés, legislador. Uno de los que me encantan, David. David, ¿sabe que David era poeta, músico y guerrero, estratega militar? El mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan dice, yo soy el buen pastor. David escribe en el Salmo muy famoso, Jehová es mi pastor, Él me proveerá de todo. ¿Sabe que para ser pastor lo único que se requiere es ovejas? El oficio de pastor es un oficio 24/7. Es un oficio, sin embargo, sedentario y solitario.
Y digo lo es porque aún se practica. Aún en muchas regiones se practica el oficio de pastor. ¿Pero qué se requiere para ser pastor? Estoy hablando de pastor de ovejas, de animales. Se requiere 3 cosas. Se requiere fuerza física. Se requiere devoción, que le encante. Y hay una palabra que me encanta. Se requiere abnegación. ¿Qué es la abnegación? Abnegación es quitarse interés por sí mismo y preocuparse por las ovejas. A veces no come, a veces no cena, a veces no descansa por estar abnegado a sus ovejas. ¿Cuál es la función del pastor? Bueno, la función del pastor es muy sencilla. La función del pastor consiste simplemente en apacentar las ovejas, en pastarlas, en cuidarlas, en alimentarlas. También consiste en protegerlas de los predadores. Otra función también, el pastor se preocupa porque las ovejas no se separen, que no se dividan. Está lindo eso, ¿no? El pastor les ayuda a que se reproduzcan. ¿Sabe que los pastores no tienen un alto rango laboral? De hecho, casi todas las culturas, el oficio de pastor ocupa el más bajo rango social. Eso me recuerda cuando Jesús dijo que el mayor servirá al menor. Ahora, pastorear no es un trabajo para expertos. Ninguna universidad expide un título de pastor. Y aunque es un trabajo muy, muy duro, es muy poco reconocido. Yo trato de imaginarme que uno de mis pastores favoritos es, en la Biblia, obviamente, David. Y yo me imagino a dos ovejas teniendo un diálogo entre ellas, opinando sobre su pastor, ¿no? Ya no soporto más escuchar sus salmos otra vez. Ya estoy harta de la misma melodía con su arpa. A este pastor le hace falta más dinamismo, que nos lleve a un lugar donde haya más aventura. Porque a las ovejas les gustan las aventuras. Esa es la razón por la que se descarrían. Llega un momento en el que se aburren de estar siempre en el mismo lugar y pues se imaginan que aun cuando tienen vista corta, se imaginan que van a encontrar un lugar mejor que el del pastor. Pero una tercera oveja les podría decir, ¿en serio ustedes están hablando mal de nuestro pastor, de David? ¿No te acuerdas tú? Le diría la primera, ¿no te acuerdas tú cuando te perdiste en un pedregal y él nos dejó a todas por irte a buscar? Y tú, le diría a la otra, ¿no te acuerdas que un oso te quería usar de almuerzo y David te rescató? David tenía estas 3 cualidades: fuerza, devoción y abnegación. Y yo creo que el Señor utilizó este oficio para enseñar perfectamente una buena analogía de lo que significa dirigir una iglesia. ¿Sabe que me encanta la idea de que el Señor no utilizó la analogía de un empresario, de un político, de un rey, sino del rango más bajo, que es un pastor? Ahora bien, un pastor ministro es un obrero de Dios, es un hombre que ha sido llamado a lo mismo: apacentar, que es alimentar, proteger, dirigir, edificar su iglesia, ayudarlas a que se reproduzcan. Un pastor no es un monarca, ni es un empresario, ni es un motivador, ni mucho menos es una celebridad. La Biblia dice que el pastor es un obrero, es un obrero. Y no es verdad que a las ovejas no nos gusta el título obrero, nos gusta el título supervisor, el título gerente, el título CEO. El pastor no, el pastor tiene el rango de ser cuidador. No es un título muy grande, pero es el título más importante que Dios utilizó para tomar la analogía de un hombre que debería de dirigir la empresa más portentosa por la cual Dios envió a Jesucristo, su propio Hijo, a morir por nosotros. ¿A quién le confiaría Dios ese papel tan importante? ¿A un monarca? ¿A un rey? ¿A un empresario? ¿A una celebridad? ¿A un hombre con muchos títulos? No, al más pequeño. El apóstol Pablo, cuando está despidiendo de los efesios, ya en la playa, se despide de los demás pastores, de los obispos, y les dice, miren por ustedes mismos.
mirad por vosotros y por todo el rebaño donde el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cuál es el propósito del pastor? El propósito del pastor no es animar, el propósito del pastor no es entretener, el propósito de la función del pastor es darles de comer. En una ocasión estaba escuchando esta semana que el doctor C.S. Sproul estaba hablando en un video y decía que un hombre estaba quejándose de que cuando a él estaba buscando al pastor Sproul era bien difícil concertar una cita con él. Perdón. Y entonces este hombre le dijo, doctor Sproul, es más fácil tener una cita con el presidente que con usted. Y él se rió y dijo, pues claro, nuestro trabajo es más importante que el del mismo presidente. Quiero hablarles de 3 cosas en este pasaje que acabamos de leer. Según de Tesalonicenses 3, y me gustaría que me acompañara. Vamos a ver 3 cosas en este mensaje. La primera, ¿se acuerda del título del mensaje? ¿Lo dije al principio? Muy bien, el anhelo de un pastor. ¿Sabe que, en primer lugar, quiero hablar que un pastor tiene anhelos? ¿No es cierto, pastor? ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe? ¿Usted cree que el anhelo de un pastor es el último iPad Pro? ¿El Notebook 7? ¿Usted cree que el anhelo de un pastor es tener más nietos? ¿Usted cree que el anhelo de un pastor es tener una mejor casa? Desde luego, todas esas cosas son lindas, obviamente, pero ¿cuál es el anhelo del pastor hacia usted como iglesia? En una ocasión estaba dándole consejería a una familia y me empezaron a hablar de tus problemas, 1000 problemas y tantas cosas. Y ya llegó un momento en que yo les dije, ustedes nunca me han preguntado qué es lo que yo necesito. Semana tras semana necesito esto, me hace falta aquello, necesito... ¿Alguna vez usted se ha preguntado al hombre que Dios puso para cuidarnos, ¿él necesitará cuidado? Al hombre que Dios puso para alimentarnos, ¿él tendrá hambre? Al hombre que Dios puso para aconsejarnos, ¿algún día necesitará consejo? ¿Cuál es el anhelo de un pastor? Imagínese usted al apóstol Pablo teniendo la congregación, y diciéndoles, yo tengo ganas de algo, yo necesito de ustedes algo. ¿Qué es? Número 1, el anhelo de un pastor consiste en que él anhela la oración de su iglesia. Dice el versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, dice, orad por nosotros. Muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Orad por nosotros. De hecho, él da dos aspectos de la oración. No dice simplemente orad por nosotros. En una ocasión estaba en un grupo y hablándoles y les hice la misma pregunta, hermanos, ¿ustedes cuando oran por mí, cómo lo hacen? Una hermana muy entusiasta me dijo, yo oro para que el Señor lo bendiga siempre, hermano. Y dije, gracias, hermana, ¿y qué más? Pensó, miró hacia arriba y dijo, pues con eso es suficiente, ¿no, hermano? ¿Sabe que nuestras oraciones debieran ser más específicas? Yo escuché de un niño que cuando oraba en las noches decía, Señor, te pido por todos los autos del mundo que nunca choquen. Muy espiritual, ¿no? El niño. Él pide 2 cosas. Dice, oren por nosotros, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como con vosotros, así como lo fue con ustedes. ¿Cuál es la primera petición que hace un pastor a su iglesia? Que oren para que lo que él dice llegue más rápido, sea más eficaz. A mí me encanta escuchar cuando alguien me dice, ¿puede usted orar por mí? Yo digo, ¿de verdad? Claro, vamos a orar. O me envían un mensaje de texto, por favor, ore por mí por esta situación. Me encanta eso. Cuando alguien pide que oren por él es porque reconoce él que necesita ayuda, que no puede hacer todas las cosas. Un hombre que necesita oración o que pide oración es porque sabe que es débil, sabe que es insuficiente, que es impotente humanamente hablando para llevar a cabo tareas espirituales. Un hombre que necesita oración es un hombre que entiende que ni su conocimiento, ni su experiencia, ni sus habilidades son suficientes para hacer la obra a la cual Dios nos ha llamado.
El Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Échale ganas. Dice, porque yo estaré contigo. ¿No depende todo el trabajo de ti? Sí, tú tienes tu parte. Yo te voy a ayudar. Pablo conocía muy bien esto. ¿Recuerda usted ese pasaje en 1 Corintios 2, donde Pablo les dice a los corintios, les dice, cuando yo fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana. Me propuse entre vosotros no saber cosa alguna, sino a Jesucristo. ¿Sabe cuál es una tentación muy grande de un pastor, de un predicador? Presentarse él mismo con sus credenciales. Oh, yo estudié en tal universidad, oh, tengo tanto tiempo haciendo esto, oh, yo leí esto, oh, yo hice aquello. Y somos tentados. ¿Sabe una cosa? La iglesia necesita ser alimentada de la palabra de Dios. Cuando oramos por el pastor, cuando oramos por otras personas, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que pronunciamos en nuestra oración? Señor, bendice al pastor, bendice a su esposa, bendice, pues bendícelo todo, Señor. Amén. ¿Qué más sigue? Pues por la hermanita. ¿Sabe una cosa? Acompáñeme a 1 de Pedro 5:10. Allí hay 4 buenos ejemplos de lo que es una oración específica. Primera de Pedro 5:10 dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, aquí viene el punto, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Me encanta eso. Imagínese usted orando por su pastor. Señor, te pido que le des fuerza en medio de su debilidad. Y en verdad, los pastores se miran físicamente fuertes, pero usted no sabe lo débiles que somos. ¿No es cierto? Señor, afírmalo en tu verdad. Afírmalo. Yo veo que este púlpito tiene 4 clavos o 4 tornillos. Está firmado, pero sin embargo tiembla de arriba. Afírmalo, manténlo, que no se mueva, que continúe allí. Es triste escuchar de pastores que ahora trabajan en un banco o vendiendo seguros, porque no fueron afirmados. Estuvieron emocionados, estuvieron haciendo muchas cosas mientras las cosas funcionaban bien. La membresía decayó, el pastor se buscó otro trabajo. Señor, establécelo con un fuerte fundamento. Recuerda que Jesús dijo: ¿a qué compararé un hombre sensato? Aquel que me oye y que hace lo que me oyó. Lo compararé con alguien que construye su casa sobre una roca, sobre algo que no se mueve. Yo quiero que mi pastor esté fundado sobre la roca. Señor, te voy a pedir que lo ayudes a mantenerse siempre firme. ¿Pero qué no lo puede hacer con sus años de experiencia y con su conocimiento y con sus habilidades? No, él no puede. ¿Qué necesita? Del poder de Dios. En segundo lugar, si regresamos al pasaje, 2 de Tesalonicenses 3. Dice: oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y luego dice al final, dice, así como lo fue, ¿entre quiénes? Entre vosotros. ¿Sabe que cuando Pablo llegó en su segundo viaje misionero, junto con Timoteo y con Silas, a predicarles a los tesalonicenses, los tesalonicenses inmediatamente recibieron el evangelio, inmediatamente dejaron su paganismo, inmediatamente comenzaron a servir a Dios. Acompáñeme, 1 de Tesalonicenses capítulo 1. ¿Usted le ha predicado a alguien y que se ha tardado meses en hacer lo que entiende el plan de salvación? Usted quisiera agarrar la Biblia y decirle, pero es que ¿cómo no comprende Juan 3:16? Es que es tan claro Efesios 2:8, ¿por qué no lo entiende? Escuche, los tesalonicenses, dice el capítulo 1, verso 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros
¿En qué? En palabras solamente, sino en qué? En poder, en el Espíritu Santo y en plena seguridad, en plena certidumbre. Dice, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. El versículo 8, salte un poquito, dice, porque partiendo de vosotros, ¿sabe cuánto tiempo estuvo Pablo con ellos? 3 semanas. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, eran 2 ciudades al norte de Grecia, Tesalónica estaba al sur o en el centro, y estas 2 ciudades, Macedonia y Acaya, estaban al norte. Dice, sino que partiendo de vosotros, dice, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe se ha extendido. Dice, vuestra fe se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar ya nada. ¿No dice gloria a Dios por eso? ¿Sabe qué es maravilloso? Uno poder hablar a alguien del Evangelio y discipularlo y que esté listo para poder seguir haciendo el trabajo. Eso es maravilloso. Ahora, ¿qué hicieron los tesalonicenses? Los tesalonicenses dejaron de servir a los ídolos y comenzaron a servir a Dios. Dice el versículo 9, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Estos hombres dejaron la Virgen de Guadalupe, dejaron la Virgen de Altagracia, comenzaron a servir al Dios vivo y verdadero. Eso es conversión. Eso es conversión. ¿Sabe qué es conversión? Cuando un joven deja de ver los partidos de béisbol el domingo por la mañana por decidir congregarse. Cuando una señorita rompe con su novio inconverso por obedecer a Dios. Eso es conversión. La conversión es manifiesta, es evidente, no se puede esconder. Es como estar enamorado, ¿no? Usted puede darse cuenta cuando un muchacho está enamorado. Anda en la luna. Tiene ojitos así de paloma distraída. Y le preguntan, un hombre enamorado, escuche, un hombre enamorado deja todo con tal de estar con ella. ¿No es cierto? Una chica enamorada baja 2 tallas. Un creyente enamorado de Dios quiere servir a Dios. Es triste, a veces yo les digo, estoy en la congregación, hermanos, necesitamos que alguien nos ayude con los bebés. Y todos me están viendo cuando digo, hermanos, necesito que nos ayuden con los bebés. Todos bajan la cabeza así como diciendo, para aquí no fue por allá, por acá. Hermanos, necesitamos voluntarios, nos ayuden a levantar las cosas y llevarlas al auto donde están el equipo de sonido. ¿Sabe que un creyente enamorado de Dios está dispuesto? ¿Y en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? ¿Qué necesita que haga? Ese es el tipo de gente que yo quiero ver en mi congregación. Ese es el tipo de personas que yo anhelo encontrar cada vez que les comparto el Evangelio. El anhelo de todo predicador, de todo pastor, es encontrar personas a quienes les predique el Evangelio y la palabra corra, igual que los tesalonicenses. Oren por mí, dice, para que mi palabra, cuando es anunciado el Evangelio, funcione igual que con ustedes. Recuerdan que ustedes, les dice Pablo a los tesalonicenses, no llegó solamente en nuestro Evangelio en palabras, sino en poder. Esto es poder. Poder no es gritar, ni brincar, ni caerse al piso, o levitar, o ponerse los ojos en blanco y recibir alucinaciones. Poder es conversión. Poder es conversión. Me encantan escuchar los testimonios de gente que se ha convertido de los ídolos a Dios. Casi siempre lloro. Me inspira, me emociona ver cuando escucho que una persona ha dejado los vicios, ha dejado su antigua vida, ha dejado su pecado, ha dejado su idolatría por decidir servir a Dios. Eso me alienta, eso me hace fuerte. Yo digo, vale la pena seguir predicando. Vale la pena seguir compartiendo.
Eso nos anima. Si usted me preguntara, hermano, ¿usted necesita algo? Sí, ore por mí, por favor. Ore por esto. Me duele la rodilla, necesito terminar de pagar la renta para el próximo mes, necesito arreglar algunas cosas, algunos problemas que tengo. Pero si usted quiere orar por mí, efectivamente, ore para que la tarea por la cual Dios me puso aquí sea eficaz. Ore para que su pastor sea usado con sabiduría, con humildad, con devoción, con abnegación. El anhelo de todo pastor al predicar es que Cristo crezca y que Él mengüe. ¿Sabe que un buen maestro no es alguien que enseña bien? Bueno, debe de enseñar bien, pero un buen maestro es alguien que logra que los alumnos aprendan. Un buen predicador no es alguien que predica bien, ¿no? Obviamente tiene que hacerlo, pero un buen predicador es alguien que logra que los oyentes glorifiquen a Dios. En una ocasión se dijo de un gran predicador que vivía en la misma ciudad de Londres cuando Spurgeon predicaba. Y la gente iba a escucharlo porque tenía una elocuencia increíble. Y un grupo de hermanos salió. Y entonces dijo, oye, qué gran predicación la de este pastor. Él nos ha enseñado maravillosamente la palabra de Dios. Otros hermanos dijeron, a mí lo que más me encantó fue que ese hombre nos mostró a Cristo. Es increíble, es maravilloso saber que mi pastor me lleva a pastos verdes y él se hace a un lado para que yo pueda comer. Regresa a 2 Tesalonicenses. ¿Cuál es la segunda cosa que él pide que oren? Dice, para que seamos librados, versículo 2, Tesalonicenses 3:2, 2 Tesalonicenses 3:2, para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe. O sea, Pablo dice, ustedes van a orar por mí, ok, oren por mí por dos cosas, por el mensaje que yo traigo y por mi propia persona, para que Dios me libre de la gente perversa. Ah, caray. ¿Sabe que predicar la verdad siempre levantará enemigos? ¿Sabía usted que la gente no ataca a Buda, a Mahoma? La gente no ataca a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Altagracia. La gente ataca a Cristo y a sus ministros. Vamos a hacer un viaje rapidito. Vamos a Hechos 13 y vea la clase de personas a las que Pablo tenía en mente cuando dice, quiero pedirles que oren para que Dios me libre de esta clase de personas. Hechos 13, versículo 45. ¿Usted tiene enemigos por ser cristiano? Yo una vez le estaba hablando a una persona y me corrió de su casa y yo me sentí, cuando leí este pasaje dije, no soy nada. Hechos 13, 45, Pablo está predicando en Antioquía, recuerde esto, en Antioquía. Y dice el 45, dice, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. ¿Cómo lo rebatían? Contradiciendo y blasfemando. O sea, Pablo decía, en la cruz de Cristo está el perdón de tus pecados. Y decían, no es cierto. La vida eterna se encuentra solo en Jesús. No es cierto. Y se atrevían a injuriar con sus propias palabras, maldecir el nombre de Dios. Así lo dice, contradiciendo y blasfemando. Versículo 45 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, o sea, que tenían el copete así muy largo. Dice, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Bonita gente, ¿no? O sea, no solamente eran judíos celosos, sino que también eran perseguidores y deportadores. Está de moda esa palabra, ¿no? Eso pasó en Antioquía. Pablo sale de allí, capítulo 17, y llega a otra ciudad que se llama Tesalónica. ¿Le suena conocido? ¿De quién estamos hablando? De los tesalonicenses. ¿Sabe cómo se convirtieron los tesalonicenses? ¿Quiénes eran los vecinos de los tesalonicenses? ¿Cuál era la población mayoritaria en Washington Heights? Ahí lo dice. Hechos 17:5. Pablo está predicando en Tesalónica ahora y dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad
Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. La Nueva Versión Internacional dice maleantes callejeros. Y la Nueva Traducción Viviente dice alborotadores. La palabra griega es agoraión, que literalmente significa holgazanes. Y la palabra malo viene del griego poneros, que significa perversos. Eran una perita en dulce los hombres. Y Pablo llega a predicarles y estos dicen no. Tráiganlos aquí, apedrémoslos, porque todo lo que están diciendo es mentira. Un predicador se gana enemigos, ¿cuándo? Cuando predica la verdad. ¿Necesita ser protegido el predicador? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuál es el común denominador de los enemigos? Celosos. Recuerdo que en una ocasión tenía un compañero en la escuela al cual le compartía el evangelio y me invitó a su casa. Su mamá me corrió de su casa, me dijo, a mi hijo no me lo va a convertir usted a su religión. Yo le dije, señora, yo no quiero convertir a nadie a mi religión. No, ni me venga con sus cosas. No, nosotros somos de esta religión desde que nacimos y hasta que nos moriremos. Pero señora, no, adiós. Y yo me sentí así, estoy sufriendo por Cristo. Esa señora nunca levantó a los vecinos para apedrearme en medio de la calle. Esa señora nunca quiso deportarme del país. Esa señora lo único que hizo fue no dejarme entrar a su casa más. A veces nos sentimos, oiga, predíquele al compañero de trabajo en su oficina. No, está prohibido ahí hablar de Cristo. ¿En serio está prohibido hablar de Cristo? Pues espérelo afuera y háblele afuera. También está prohibido afuera. Le digo a unos muchachos, oye, tú estás predicando, unos jóvenes en mi iglesia, le digo, ¿tú estás predicando el evangelio en tu escuela? No, pastor, ahí está prohibidísimo. No, prohibidísimo que hablemos de religión. No les hables de religión, háblales de Jesús. Cuando termine la clase, invítalos a tu casa. ¿Pero qué les voy a decir, pastor? Invítame a mí, yo les digo. ¿Tienes deseos de compartir? Buscarás la forma de hacerlo. Un último pasaje, vaya a Romanos 15:30. Pablo no tenía miedo, escuchen, no está diciendo, oren por mí porque siento feo cada vez que veo a estos hombres y me están persiguiendo, por favor oren para que no se me acerquen. No, Pablo está diciendo, oren para que Dios me libre de ellos. No porque tenga miedo, sino porque quiero seguir anunciando el evangelio. Romanos 15:30 dice así, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando. 31, ¿para qué? Para que sea librado, ¿de quiénes? De los rebeldes que están en Judea. Un pastor tendrá siempre aliados y enemigos. ¿Quiénes son los aliados? Aliados son los que son edificados. Enemigos, los que se oponen. Así de sencillo. El anhelo de un pastor es, hermanos de mi iglesia, ¿quieren orar ustedes por su pastor? Por favor, oren para que su mensaje sea eficaz y que él sea librado de la gente que le desea mal. Regresemos a 2 de Tesalonicenses. Primer anhelo, que oren por el pastor. Segundo anhelo, que su iglesia, que los hermanos sean fieles y sean afirmados. Dice el versículo 3, 2 de Tesalonicenses 3:3, pero fiel es Dios que os afirmará y guardará del mal. Una característica de todo creyente genuino es la fidelidad. Siempre vendrán pruebas y tentaciones, ¿no es cierto? Usted hoy en la mañana tuvo pruebas y tentaciones, chiquitas o grandes, pero usted las tuvo. Mañana por la mañana, cuando salga a trabajar, tendrá más pruebas y más tentaciones. Y el fin de semana, las tentaciones van aumentando. Y las pruebas también, y las tribulaciones. Pablo les dice a los corintios, les dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que sea más que humana. Porque fiel es Dios, que les dará fuerza para resistir en el día malo y les mostrará la puerta de la salida para que escapen. ¿Se acuerda cómo decía 1 Pedro 5:10? Para que el Señor os afirme, perfeccione, establezca y fortalezca. Afirmar. Ponerle 4 tornillos para que no se mueva. Poner mi vida sobre la roca. Ahí está firme.
No está firme porque yo soy muy inteligente. No está firme en mi vida porque yo soy muy disciplinado. No está firme en mi vida porque yo tengo muchas habilidades. No, está firme en mi familia, está firme en mi matrimonio porque lo estoy poniendo sobre un lugar que no se mueve. No se mueve. Y quiero ver en tercer lugar, rapidísimamente, 2 Tesalonicenses 3:4. Primer anhelo, ¿cuál es? El anhelo de un pastor, ¿cuál es? Que oren por el pastor, que oren por su mensaje y que oren por su persona. Segundo anhelo de un pastor, que la iglesia sea fiel, que la iglesia esté firme. Tercer anhelo, debí dedicar más tiempo a pero me queda menos tiempo. Un pastor anhela que su iglesia se sujete. No dijeron amén. Otra vez. Un pastor anhela que su iglesia se sujete. Dice el versículo 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos sugerido, lo que os hemos platicado, dice, lo que les hemos mandado. ¿Sabe que una iglesia fuerte es una iglesia que ora por sus pastores? ¿Sabe que una iglesia fuerte es una iglesia que está bien firme, que está bien anclada sobre la roca? Escuche esto, y una iglesia fuerte es una iglesia que se sujeta a sus pastores. La sujeción tiene que ver con autoridad. Tiene que ver con autoridad. Le voy a poner un ejemplo. Usted se excede de los 55 millas por hora cuando está en el Parkway porque usted tiene en poco a la policía. Usted no se detiene en el stop total porque voltea y se da cuenta que no hay nadie que lo vea. Porque usted tiene en poco las autoridades. Si usted no se sujeta a su esposo, es porque usted lo tiene en poco. Si usted no obedece a sus papás, es porque para usted sus papás no son tan importantes. Si usted no se sujeta a su jefe en su trabajo, probablemente sea el último día de trabajo. Mientras usted viva en la casa de sus padres, pienso yo, usted tiene que pedirles permiso para todo. Pero ya tengo 19 años y salí a votar, pero tú sigues comiendo y durmiendo allí gratis. Es que yo ya estoy grande. Es que yo ya soy adulto, yo puedo llegar, ya tengo mi propio auto. Si tú sigues viviendo con tus padres, hónralos, avísales dónde estás. Y si tienes un iPhone, ponle navegador para que sepan dónde andas. Yo no estoy chiquito, pero tú sigues viviendo allí, respeta a tus padres. ¿Sabe una persona en la Biblia que entendía bien la autoridad? El centurión romano que tenía a un empleado enfermo, ¿se acuerdan? Jesús pasa por ahí y entonces él le dice, Señor, mi criado está enfermo. Y el Señor voltea y le dice, ¿recuerdan? Yo iré y le sanaré. Y le dice, no, Señor, no soy digno que entres a mi casa. No soy digno que entres a mi casa. Yo mismo, usted sabe que un centurión, la palabra centurión viene de 100. Era un soldado que tenía a cargo un comando de 100 hombres fuertes, de 100 soldados, que estaban listos los soldados para decir, ¿a quién le damos hoy? ¿Qué hacemos ahora? Y el centurión decía, esto para acá o esto para allá, y lo tenían que hacer. El centurión le dice, Señor, yo soy un hombre que estoy aún así bajo autoridad y tengo a personas que están bajo mi autoridad. Y si le digo a ven, esa persona no me va a decir, esa persona viene en el momento. Si yo le digo a alguien, va, la persona va en el momento. A ver, un momento, ¿no acabas de decirle al hombre que tiene un empleado enfermo? ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ¿por qué le dice, no entres a mi casa? Porque yo mismo sé lo que significa la autoridad. Cuando el hombre le dice eso, Jesús dice, está maravillado Jesús. Jesús se sorprende y dice, en todo Israel no he encontrado tanta fe como esta. Él sabía muy bien que el Señor no tenía que estar presente para sanar al enfermo. Tú puedes mandar que la enfermedad se vaya, Señor, tú tienes la autoridad para hacerlo. Por favor, nunca le sugiera a sus empleados, no le sugiera a sus hijos, no le diga, Juanito, mira, si tienes tiempo, ¿verdad, mijito? Si tú quieres, si se te antoja cuando termines de ver tu película, saca la basura, ¿sí, mijito?
Y el muchacho dice, ay, ¿otra vez? ¿Otra vez? Si usted tiene empleados, usted no le dice, Gutiérrez, si estás de buenas hoy, ¿verdad? Si te da tiempo, porque veo que tú sales siempre antes de la hora, arregla el motor, por favor. Pablo dice a los tesalonicenses, hagan lo que yo les mando. Hagan lo que yo les mando. Pero ¿qué nos supone que el pastor está para guiar? Claro. ¿Quién manda a quién? Suena feo esa palabra, ¿no? Ah, que usted es mexicano, hermano, y usted es macho. No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver eso. ¿Usted se imagina un grupo de ovejas, en un redil, un grupo de ovejas teniendo una junta para darle la agenda de trabajo al pastor? ¿Sabes qué, David? Mira, hicimos un comité especial para que nos des cuenta de qué haces los lunes en la mañana. Y por favor, nunca salgas sin avisarnos qué es lo que vas a enseñar este mes. Y dice, oye, ¿quién pastorea a quién? Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obedecer del griego peito. ¿Sabe qué significa la palabra obedecer en griego? Significa escuchar con atención, y me encanta esta última, hacer caso. Hermano, yo no tengo muchos talentos, no toco así de bonito, no sé ni siquiera envolver una caja de estas, no tengo nada, pero ¿sabe qué es lo que sí puedo hacer, pastor? Sé hacer caso. Sé hacer caso. Si usted me pide algo, aunque no lo entienda, hermano, créame que yo le voy a hacer caso. Yo quiero diáconos así en mi iglesia que me hagan caso. Maestros de escuela dominical que me hagan caso. Líderes de células que me hagan caso. ¿Le muestro algunos ejemplos? Terminemos con esto. Vaya a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Y vea usted la fuerza con la que Pablo dice, no sugiere, dice, yo les aconsejo, ¿verdad? Si ustedes tienen tiempo, si ustedes creen conveniente. Digo, un momento, ¿que usted no es el pastor? ¿Que usted no es el líder? ¿Que usted no es el que dirige? 2 Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. No es un capricho personal. No, Pablo está diciendo, a mí no me gusta este color, cámbielo, por favor, porque, no, es que hay que obedecer al pastor. Dice, en el nombre de Jesús. Esto que les estoy diciendo es como si el Señor se los estuviera diciendo. Apártense de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Un pastor tiene la autoridad para decirte, hermano, andas en malas compañías, sepárate de ellos. Ay, pastor, ¿y usted por qué se mete en mi vida privada? Mira, si él está dirigiendo tu vida espiritual, tiene en cuenta al pastor. Él dará cuentas de ti. Amén. Versículo 10. Estamos hablando de que el tercer anhelo de un pastor, ¿cuál es? Que la iglesia se sujete. Versículo 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no trabaja, que ayune. No sea ocioso. ¿Recuerda qué significa ocioso en griego? Me llegó un mensaje por Facebook, por WhatsApp, y dice el título, dice, la forma de hacer dinero en WhatsApp. ¿Ya lo vio usted? Número 1, váyase a configurar. Número 2, sálgase del grupo. Y número 3, váyase a trabajar. Vámonos rápidamente, los últimos dos. Versículo 12. Dice Pablo, a los tales mandamos y exhortamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Son mandamientos en el nombre de Jesús, no son caprichos personales. Mandamos en el nombre de Jesús que trabajen sosegadamente. Los tesalonicenses eran una iglesia bien linda, pero tenían problemas con la responsabilidad. Obedecieron inmediatamente, pero querían estar todo el tiempo en la iglesia. Y el último, versículo 14. Si alguno, ¿qué dice? No obedece, váyase a otra iglesia.
Si alguno no obedece, no venga al servicio de la mañana, ahí está fuerte, véngase al de la noche. Si alguno no obedece, bueno, no haga caso de esas cosas. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señálelo y apártense de él para que le dé vergüenza. ¿Sabe que la desobediencia aísla y avergüenza? Yo quiero que mi iglesia me haga caso. No porque yo tengo muy buenas ideas, no. Quiero que me haga caso para que glorifiquen a Dios. Amén. Quiero que cuando escuchen que yo les pida algo, me digan, sí, pastor. Yo espero que cuando usted le dice algo a sus hijos, ellos le digan, sí, mamita. Sí, papá. Sí, Señor.